Muy buenas tardes, hermanos, y todos aquellos ustedes que nos acompañan en estas transmisiones para la reflexión que preparamos con mucho gusto y mucho cariño para ustedes, toda la comunidad, todos los que nos siguen en las redes sociales. Queremos hoy reflexionar a partir de un texto del profeta Oseas. En estos días hemos estado leyendo las lecturas de la misa, de la Eucaristía, a este profeta. Y cada texto pues siempre tiene algo hermoso y algo bien profundo que decirnos. En el capítulo 11, el día de hoy nos dice lo siguiente: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien los llevaba en los brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta descripción en la que el profeta habla en nombre de Dios, ese es su oficio profético, pone palabras en boca de Dios de lo que Él siente y piensa respecto al pueblo elegido, a Israel. Son expresiones, si se fijan, de mucho cariño, de mucha cercanía. Como trata signos como abrazar, como besar, como cuidar, acurrucar, en fin, trata unas palabras de verdad que expresan todo el cariño, todo el amor, toda la atención que se merece un niño. Lamento, la queja del profeta y también la denuncia que hace es que a pesar de que desde la niñez, desde que el pueblo empezó a tener esa conciencia de ser el pueblo elegido, el pueblo de Dios, cuando podríamos decir en su infancia como pueblo, era Dios quien lo cuidaba, era Dios quien lo tenía en brazos, era Dios quien lo llevaba, pero llega un momento en que se olvidan de Él, se rebelan contra Él, dice, se alejan y se van detrás de otros dioses. Esa es la denuncia que está haciendo el profeta, aún con esas hermosas palabras de cariño, de cercanía, con las que se refiere a las atenciones que Dios ha tenido para con su pueblo. Nos recuerda un poco la actitud de lo que pasa en la historia de cualquier persona, de cualquier familia. Si se fijan cómo sucede en las familias cuando los niños están pequeños y los papás pues tienen esa preocupación por acercarlos a Dios, por enseñarles, llevarlos al catecismo, llevarlos a la iglesia. Y los primeros años los viven con mucha ilusión. Incluso vean sus fotografías de cuando hicieron su primera comunión o bautizados o cuando fueron confirmados. Ahí sujetando su rosario, su Biblia, su vela y con aquella expresión de alegría, bien vestidos en sus trajes blancos o vestidos blancos. Pero ¿qué pasa después? Que una vez que pasa es más, muchos con gran alegría colaboraban en las actividades de la iglesia, en los grupos, quien era lector, acólito, en fin. Pero cuando crecen, cuando llegan a la adolescencia, hay como esa actitud de rebeldía natural hasta cierto punto en el crecimiento, en la madurez humana, donde la persona ya no sigue tanto a los papás, donde la persona ya empieza como a tener otros intereses. Y se oye mucho en la experiencia que tengo en este trabajo del ministerio sacerdotal, se oye mucho esta frase en los padres de familia, cuando uno les dice, oye, ¿y sus hijos dónde están? Dice, híjole, es que ya no me siguen como antes, dice, ya tienen sus amigos, ya tienen otras ocupaciones y ya no es lo mismo, dice, ya han crecido. Y a veces se vuelve también en casos extremos, no son todas las situaciones, ¿verdad? Pero se vuelve también una preocupación de los papás, porque dicen, bueno, si ya no le interesan las cosas de Dios, ¿qué va a pasar con su fe? Yo me preocupé de enseñarle, de decirle que era
que la importancia de ir a la iglesia, de participar en la misa. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, mi experiencia también me dice que tarde o temprano, no hay que dejarlos solos nunca, pero tarde o temprano maduran, crecen, y tal vez las pruebas de la vida, las dificultades, los hacen recapacitar, los hacen madurar y vuelven a encontrar, vuelven a despertar en esa fe que ya tenían, que no han perdido, pero que a lo mejor se enfría, a lo mejor la dejan por ahí a un lado, pero tarde o temprano van a sentir esa necesidad de Dios, esa necesidad espiritual. Entonces ese proceso es bonito, de la infancia a la adolescencia, esa etapa de rebeldía, a una edad adulta de madurez. Ojalá que no sea solo en las etapas cronológicas que vivimos como personas, sino también en las etapas que vivimos como seres humanos, que conforme pasen los años entendamos la fe de otra manera, no la fe como cuando éramos niños, cuando éramos muy jóvenes, una fe a tu edad, de acuerdo a lo que tú necesitas, a tus preguntas, a tus dudas, que vaya creciendo contigo. Y es ahí donde se vuelve a unirse ese deseo de Dios de estar cerca, se vuelve a dar. Entonces este bonito ejemplo que nos pone hoy Oseas, de Dios como un padre, como una madre amorosa que abraza, que acoge y que les reclama cuando los hijos no se acercan. Bueno, siempre estar ahí con brazos abiertos para volver a abrazar al hijo o la hija que se ha alejado. Pues que nosotros reconozcamos pues esa misericordia de Dios, que no nos dé pena vivir nuestra fe y acercarnos a Él, porque tarde o temprano siempre lo vamos a necesitar y la fe nos va a sostener en los momentos difíciles. Orando por cada uno de ustedes en estos tiempos de dificultad, pidiéndole a Dios que su cercanía sea una bendición, sea fortaleza y los llene de esperanza, vamos a recibir esta bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Muy buenas tardes.